Por los siglos de los siglos, mamá, hasta que la muerte nos separe, mamá. Hoy en el Traficantes de Cultura, uno de esos invitados que dan gusto, que hemos buscado por harto tiempo y que se ha dado la opción de poder conversar con él. El escritor y dramaturgo Rafael Gumucio, autor de Hotel Montana y otros cuentos, editado por Literatura Random House. Rafael, primero, y créeme, y te lo digo muy sinceramente, muy agradecido que hayas aceptado la invitación a querer conversar sobre tu último libro. Encantado, imagínate. Feliz de poder conversar del libro y estar contigo. Y antes de irnos, obviamente, a lo que es el tema del libro, hablar, obviamente, hablar de este periplo que ha sido el 2020 para Rafael Gumucio. O sea, ha sido como nunca hemos visto a Rafael Gumucio muy prolífico escribiendo obras de teatro para The Cow Company, columnas de opinión, eh, el libro de crónicas que estrenaste el año pasado, que es La piel Sí. del mundo, también editado por Literatura Random House, un libro referido al humor A través de Catalonia, Mm. eh, y todo junto con un accidente que tuviste con andando en bicicleta. Sí, ¿Cómo ha sido esta cuarentena para Rafael Gumucio en Nueva York? ha sido muy, muy agitada, como tú acabas de nombrar, he hecho muchas cosas. Eh, Como que no me quise dejar vencer ni por la pandemia, ni por los accidentes, quise ganarle a todo y bueno, quizás me excedí un poco, eh, hice un poco demasiado, pero quería no dejarme ganar, no dejar que el tiempo me venciese. Y en esta vuelta, porque este libro, este último libro, que obviamente los que están viendo y nos verán a través de las pantallas de nuestra cuenta en YouTube y a través de nuestro programa en Radio Touch, Hotel Montana y otros cuentos. Después de un cuarto de siglo, vuelves a los cuentos, de caminar entre las memorias, la crónica, el ensayo. ¿Por qué decides volver a los cuentos? Sí, no sé si tanto volver, porque el libro que había escrito de cuentos hace 25 años era un libro muy extraño también, no era un libro de cuentos, sino que fue como intentar este género que nunca había intentado, me había sentido siempre un poco sobrepasado por un género donde hay autores tan buenos y tan clásicos, sobre todo en castellano. Entonces no me había atrevido y ahora me atreví, pues, ¿no? Dije, tengo que ganarle al género del cuento. Y me metí en eso. Ay, conversaba hace un rato referente al cuento como género con un amigo librero que es Mario Cerda de la que leo Parque Forestal, y Mm, donde él creía, y de hecho lo recordé leyendo justamente el posfacio de tu libro, que él me decía que no cualquiera hace cuentos. mm. Tú mencionas en el libro que el cuento en estricto rigor, sea latinoamericano, el norteamericano, el ruso, es un terreno donde solo se prueban los valientes. ¿Por qué? Porque un cuento o pierde o gana, digamos. El lector, la experiencia de un cuento frustrado es como un chiste malo, digamos. Es una experiencia muy frustrante. En cambio, una novela, hay como siempre uno puede, como un viaje largo en que uno puede pasar muchas cosas en el viaje. En cambio, los cuentos tienen esa cosa que uno tiene expectativa, digamos. Ujú. Son una experiencia muy frustrante cuando un cuento no resulta del todo. Muy pocas páginas, cada palabra vale, cada adjetivo tiene que ser certero, no se puede uno equivocar mucho. Yo en novela he podido perderme 10 páginas y volver. En cambio, en un cuento no te puedes perder ni un párrafo, digamos. Tienes que estar cada segundo, estar dispuesto a dar lo mejor cada momento. Y además tienes que ser creíble, en el caso mío, hacer creíble personajes que no soy yo. Yo estoy acostumbrado a escribir personajes que tienen mi nombre, digamos, y mi apellido. En este caso hay dos cuentos en que sí salgo yo con nombre y apellido, digamos, pero el resto son personajes que he tenido que inventar. Y hacerlos creíbles, y hacerlos creíbles también. Y eso es súper difícil y es ¿Y, muy entretenido. y cómo es la construcción de los ambientes de los personajes? O sea, quiero irme y quiero ejemplificarlo sobre todo en Hotel Montana, con el cuento con que abre el libro. Sí. ¿Cómo es la creación del ambiente? ¿Cómo es hacerlo creíble, en el fondo, para el lector? Bueno, en este caso yo conocí ese ambiente, estuve en Haití después del terremoto, así que para mí era fácil eso.
pero lo importante era el personaje, era ella, digamos, la embajadora. Y cuando lo tuve claro a ella y cuando tuve claro cómo hablaba y cómo se movía, el cuento se fue con ella y funcionó. Y en el caso, y yo creo que aquí uno que se ganó en mi corazón absolutamente, que es una explicación, que en el Sí, fondo es este encuentro de este niño con el ex de su madre, que en el fondo, y aquí voy a hacer a grandes rasgos, porque no sé si funciona el spoiler en este caso, si son cuentos, que es pedirle la explicación de por qué, y como no hacerse cargo de la pena de la mamá, y es como, explícale tú, por favor, explícale tú, para no tener que hacerlo yo en el fondo. sí, sí. Sí, este cuento lo escribí hace muchísimos años, ¿no? Y quedó así, o sea, lo escribí y quedó así. Ujú. Y quedó bien, yo creo. Y después hubo Cristóbal Riego, otro escritor que escribió una novela que se llama El novio de mi mamá, que era un poco, tenía un poco algo que ver con eso, pero no, no tenía ninguna relación, yo no había leído lo suyo y él tampoco el mío. Pero me pareció una situación muy, muy entretenida y también me pasó que el personaje de él, cuando lo tuve claro, esta especie de personaje que un poco indiferente, un poco simpático, raro, indiferente sobre todo, el libro, el cuento funcionó inmediato. Es un patán, pero un patán adorable. Sí, adorable, sí. Sí, Hay, pues, hay muchos así. Y claro, el cuento está construido sobre el diálogo, entonces funcionaba muy bien. ahí en los cuentos, en el general, en el grupo de cuentos, abunda mucho es que son los personajes femeninos, y son personajes como poderosas, avasalladoras un poco, también, pero también tienen ese toque adorable. Sí, bueno, yo creo que las mujeres para mí son así, son Mm. adorables, son amayoradoras, son tremendas, son todas esas cosas. Así que yo creo que no me costó demasiado. Pero sí, por supuesto que exageré la nota. La verdad es que tenía más cuentos que esto y elegimos estos porque tenían en común esa historia, digamos, ese, esos personajes femeninos. Que por lo demás están también en mi novela, digamos, y en mi memoria, digamos. Escribí un libro sobre mi abuela, o sea, realmente en mi libro siempre hay mujeres muy fuertes, que es lo que yo conozco, digamos. Y la herramienta del humor. A mí me gusta mucho, a mí sobre todo, sí, para quienes van a ver esto, que quienes son lectores de Rafael Gumucio, que obviamente cada uno de sus textos tiene cargado el humor. Mm. Humor ácido, humor negro, pero humor al fin y al cabo. ¿Cómo se maneja en el humor en este sentido? En el fondo, como para que no se te pierda entre, oh, qué chistoso, pero que tenga esa cosa más adorable y que tenga un aspecto y que tenga la chistosidad, no sé si existe esa palabra, Sí, sí. en el texto y que lo hace más real en el fondo del texto. Eh, nunca me planteo hacer algo chistoso, nunca me planteo escribir algo divertido, bueno, cuando escribo obras de teatro sí, pero cuando escribo estos cuentos nunca pensé en que fueran cómicos, pero sale natural porque tengo una afición natural por el humor, suelo como irme hacia allá. Pero no trato de hacer chistes, digamos, porque es muy difícil hacer chistes y si salen mal es muy, muy tremendo. Entonces no hago chistes, sino que simplemente observo y me sale fácil exagerar los personajes porque, porque yo vivo un poco en un mundo exagerado, entonces no me resulta artificial hacerlo. Y eso obviamente lo hace porque toca mucho lo que es la precariedad humana, o sea, mucho, está como una humanidad abandonada en los textos, Mm, lo que igualmente hace muy atractivo porque hay mucha precariedad, la precariedad como que abunda en los textos, y el perdedor siempre es un personaje que uno quisiera abrazar, ayudarlo de alguna forma, o pegarle un palmetazo y decirle, ya, pues hombre, despierte. sí, es que también mis personajes son gente que coquetea con su debilidad, digamos, entonces son un poco farsantes en cierto sentido, porque se hacen los tímidos, se hacen los débiles, lo son también, pero también juegan con eso, es decir, nunca se presentan como ganadores o como vencedores o como machitos de la plaza, porque no les resulta mejor para ellos, es más seductor para ellos hacer lo otro, digamos. Entonces son un poquito, yo tengo un juicio un poco sobre ellos que son un poquito tramposos, digamos. Y me gusta eso de ellos, son un poco que juegan con su debilidad y la hacen muy ostensible. Creo que hay más gente así en el mundo de lo que uno cree, digamos.
Sí, sí, sí. Uno se uno abierto, abre la ventana y como que hay mucho de ese tipo. Sí. Y lo que tú dices de la precariedad humana, son gente muy perdida, muy solitaria, muy fuera de tiesto, que creo que, como te digo, no tuve que imaginarlo mucho porque lo vivo, digamos, en esa precariedad. Y en ese sentido mencionabas hace algunos minutos como que hay mucho de, por lo menos dos cuentos donde si uno lo ve como lector, eres tú. Hay en otros textos hay como aspectos del escritor. Sí, sí, sí. ¿Qué es difícil te sale difícil o más fácil escribir sobre ti? O sea, ponerte tú como un personaje en tus propios textos. Sí, me ha resultado siempre muy natural y lo he hecho mucho, digamos, pero quería justamente aquí reducirlo lo máximo. Hay dos Mm, cuentos, La Puerta y Einstein, que son cuentos donde soy yo, pero no son técnicamente muy distintos a los que no soy yo, digamos, en el ujú. sentido de que uso las mismas técnicas. Me uso a mí como personaje, pero no... Ah, la verdad es que, siendo sincero, todos se parecen a los personajes, a pesar de que tienen distintos nombres y esta historia, pero se parecen. También es como situarme en la edad de los personajes. Hay varios cuentos que están hechos desde la niñez, hay otros que están hechos desde de adultos. Trato de pensar en qué edad están los personajes para situarme en sus cabezas. Ujú. También en el libro pones en el posfacio de que este es como el libro más personal de tu Sí, carrera como escritor. ¿Es difícil o más fácil en ese sentido? No hay una cosa que, bueno, hay muchos escritores con los que he conversado y como que les da un poquito de pudor poner algo muy personal al público como para que no lo pongan como un personaje, sino sea como el escritor que se escribió una historia, grandes sí, sí. comillas. No, yo no tengo ese pudor para nada, pero dije que era mi libro más personal porque creo que hay un resumen de muchas cosas mías en el libro, digamos. Está Haití, está Nueva York, está Santiago, está la infancia, está la debilidad, están las mujeres fuertes. Hay muchas cosas mías en ese libro, por eso quizás es como un buen resumen de lo que yo he escrito hasta ahora, digamos. Hay un poco de cada mundo. Eh, eh, Alguien vio, por ejemplo, en un cuento como mi abuela, yo no pensé en ella, pero hay un personaje, la mamá del cuento de marihuana, que se parece un poco a mi abuela. Ujú. Hay otros cuentos que son más autobiográficos, pero quiero decir como la huella de lo que yo he hecho, lo que yo he tratado de hacer, está en este libro, con los distintos intentos que yo he tratado de idear. Eh, no sé con qué felicidad, pero creo que es uno de mis libros también más felices, digamos, más gozoso, en el sentido de que hay un gozo de la escritura, no hay, no, creo que hay una libertad para escribir en este libro que a mí me gusta mucho. Y hay un género favorito en cuestión, ya que hablamos del Rafael Gumucio, que es también novelista, que escribe crónicas, que el cuentista, el dramaturgo. ¿Hay un género que te haga más feliz de escribir? Yo creo que tengo la visión de que mis mejores libros son una mezcla de todo, digamos, que hay Ujú, una mezcla de cuentos, o sea, por ejemplo, el libro de Parra o el libro de mi abuela, son libros que son libros autográficos, por supuesto, biográficos también, pero son libros de mezcla, donde mezcla un poco todos los géneros y trabajo un poco con todos los... para mí siempre fue como una gran eh, fue como mi gran desafío, decir, ya voy a escribir, voy a aprender a escribir ujú. en todos los géneros, todas las maneras, digamos. Entonces yo creo que hay una mezcla y yo creo que mis mejores libros son los que son más mezclados, tengo la impresión. Y hay un género como lector que te guste más, que sea tu favorito? Bueno, yo leo mucha poesía que no ejerzo, o sea, escribo poesía, pero a escondidas, digamos, no escribo poesía públicamente. Eh, eh, y me gustan mucho todos los géneros, pero por supuesto que me gusta también mucho la memoria, la autografía, que es lo que yo escribo, y que también he leído mucho y me gusta mucho. Y ahí,
Y en este momento hay una pregunta que debía habértelo hecho en off, pero se me olvidó absolutamente. ¿Tú en este momento estás en Chile o en Nueva York? Estoy en Nueva York ahora, en este ¿Y cómo se momento. ve, y cómo se ve Chile desde allá? Pucha, se ve difícil, ¿eh? Se ve complicado. Bueno, yo estoy muy contento con los resultados de las elecciones del domingo pasado. Me parece que si resolvemos todo en elecciones y votando, todo va a ir mejor, digamos. Me parece bien. No soy muy glorificador de la violencia ni glorificador de los actos de fuerza, digamos. Prefiero el diálogo y la conversación. Y siento que se está iniciando en Chile una conversación y un diálogo bien abierto, bien franco, quizás demasiado franco. Soy más partidario de ser más cínico, digamos. Pero bueno, pero está bien, me parece bien, me parece que estamos en el momento de hacerlo. ¿Y no somos un poco cínicos en ese sentido? ¿O no nos hemos vuelto cínicos con los años? No, yo creo que nos hemos vuelto un poco ingenuamente eh, sincero. Hay mucha gente que te está diciendo en Chile lo que realmente opina de ti. Ujú. Y no sé si es tan necesario, digamos. Yo creo que el virus de las redes sociales, digamos. O sea, a mí todo el día hay gente que me dice lo que realmente pienso. Y a mí me da mucha risa porque eh, ¿cómo van a decir a mí lo que yo realmente pienso? Si soy yo el que lo pienso, digamos. Pero ellos sí saben más que uno lo que uno piensa. Es que la gente no está muy acostumbrada a que le digan la verdad en la cara. Sí, pero ahora lo dicen mucho. Verdad es relativa, por supuesto. Ujú. Eh, yo soy como partidario de la discusión, de la conversación. Eh, y yo tengo algunas verdades muy claras, pero estoy totalmente dispuesto a cambiarlas y a modificarlas, ¿me entiendes? Ujú. Eh, pasa mucho en los cuentos también, que son personajes que no tienen claridad en muchas cosas muy claras, digamos. Eh, están ahí un poco. Yo creo que todo el mundo es así, pero hay una cierta moda por no ser así, por no poder declarar su, su extrañeza, digamos. Ujú. Como que lata ser buena onda todo el día. Sí, que lata tenerlo claro todo, ¿ah? Ujú. Yo creo que no es tan claro. Me gusta es muy complicado todo. Conectándolo con el libro de cuentos, Rafael, yo siento que en el fondo hay una definición de Chile, creo yo, en Hotel Montana y otros cuentos, que hay una definición de, no sé, por decirlo de alguna forma, de cierta clase social, pero también de un Chile no cómodo dentro de su comodidad. Mm. Sí, bueno, hay personajes un poco de todas clases sociales. Ujú. No hay proletarios, digamos, no hay obreros, pero es una clase media que va desde la clase media media hasta la clase media más alta. Eh, sí, yo creo que no hay comodidad ni en la chilenidad, ni en la sexualidad, ni en nada, porque no estamos cómodos. Y yo creo que está muy bien no estar cómodos, no me parece que sea un problema. Pero sí los personajes no tienen mucha claridad, están muy presos de, de ideas, digamos, y muchos del personaje, por ejemplo, uno de los cuentos que más me gusta a mí es el del primer día de clase, porque es como una persona que en el fondo sabe que lo que está haciendo está mal y no es bueno, pero no puede evitarlo, digamos, no puede evitar hacerse caso en su debilidad. Yo creo que muchos de los personajes de este libro tienen eso, que, que saben que está mal lo que están haciendo, o que no sirve o que no es útil, y sin embargo lo hacen igual. Como saben que la bomba va a explotar, pero no quieren, pero quieren que explote. Es Sí, como, no pueden hacer otra cosa. dejemos que pase nomás. No pueden evitarlo. Yo creo que no pueden resistirse a la tentación de ser ellos mismos, digamos. Hay, Entonces, ujú. caen. Siento, y si uno conoce más mediáticamente a Rafael Gumucio, que como que a él le resulta cómodo no estar dentro de la comodidad misma. Volvemos a lo que es
a esa cosa, a ese como chile pacato. Sale más como ser pacato, no decir lo que uno piensa, pero de pronto sale cierto personaje como Rafael Gumucio que dice las cosas a la cara y es como, oh, wow. Y no saben cómo actuar en el fondo. Sí, lo que pasa es que me ha tocado muchas veces como llegar a una fiesta y decir, oye, que hace frío. Y todo el mundo tiene frío, pero nadie se atrevió a decirlo, digamos. Me cuesta mucho no resistirme a no decir lo que se me ocurre, digamos. Que tampoco creo que sea muy grave ni importante, digamos. Como no creo que lo que yo diga tenga mucha importancia, lo digo nomás, porque importa. Pero hay gente que cree que eso lo que dice es muy importante y por eso piensa que si ellos dicen algo va a cambiar el mundo, digamos. No es para nada cierto, no cambia nada. Entonces, yo no me resisto mucho a esa tentación. Pero eso como mi personaje público, como opinólogo, digamos, que creo que es bastante distinto a mi personaje como escritor, digamos, como narrador, digamos, en que no... Me gusta mucho en la vida real decir frases como así punchline, frases finales, frases categóricas, pero cuando escribo mis cuentos, mi novela, también las pongo, pero pongo muchas que se contradicen. Así que al final no se sabe muy bien cuál es la verdad, digamos. Me gusta en la opinión, cuando estoy opinando, tener ideas categóricas, ideas definitivas sobre las cosas que después voy a cambiar y modifico. Pero cuando escribo, no tengo ideas categóricas, ni mucho menos. Más bien, eh, eh, mi contacto con los demás era a través de la debilidad, digamos, a través de, de compartir experiencias que todos vivimos, pero que nadie quiere contar porque son experiencias de fragilidad o de dificultad, que a mí me resultan entrañables, digamos, adorables. A mí me parece adorable la gente en su debilidad, en su duda, en su torpeza, en su imbecilidad incluso. Me resulta mucho más querible que de cualquier otra manera, digamos. Y me pasa con la gente, que conozco gente con la que no tengo ninguna afinidad ideológica o de ninguna especie, pero cuya debilidad es parecida a la mía, y ahí nos podemos encontrar. ¿Cómo fue volviendo al libro, cómo fue la edición de los cuentos? O sea, tú eres de editarte a ti mismo los textos para luego pasar a tu editor y que a su vez esto se convierta en el libro que está hoy en librerías, tanto físicas o digitales. Mi editor te diría que no medito nada, pero yo te diría que medito mucho. Ujú. Cada cuento aquí fue trabajado con mucho tiempo, trabajé cada frase, cada palabra, cada coma, lo trabajé mucho, pero soy de naturaleza bastante, eh, tengo muy mala ortografía y soy disléxico, así que mis textos llegan bastante sucios, digamos, el editor tiene que hacer bastante trabajo para que el texto se vea... pero además que aquí el editor, que es Vicente Urraga, que es muy buen editor y muy amigo mío, también trabajamos en qué textos dejar, qué textos quedar, como la idea no era escribir un libro de cuentos que fueran puros cuentos reunidos entre sí, sino que fuera un libro de cuentos que fuera coherente, que si alguien leía todos los cuentos, tenía una experiencia mejor que leer cuentos por separado. Entonces, pensamos mucho en eso, en qué cuento iba con qué cuento, un poco la secuencia de los cuentos uno después de otro, todo eso pensamos mucho en eso, y Vicente fue un gran editor y un gran cómplice en eso. O sea, que fuera que la unión tuviera cada una idea general y no fuera una antología como un brevario. Claro, que no fueran. Yo le pasé todos los cuentos que tenía. Ujú. Son como 9 más de los que salí en el libro. Que yo creo que lo voy a publicar en otro momento, en otra antología, digamos. Pero esta no es una antología de los mejores cuentos míos, porque como nunca había publicado ningún cuento, no es que no. Sería como muy, muy pedante de mi parte decir voy a pasar mis mejores cuentos, si nadie había leído nunca un cuento mío. Algunos habían sido publicados, pero muy pocos. Así que pensamos como en un libro que se pudiera leer, como un poco algunos libros de Cortázar, que El Perseguidor y otros cuentos, o El Octaedro, que son libros, o de Borges, que son libros de cuentos, en que los cuentos en sí
son buenos y al mismo tiempo el libro de cuentos tiene un sentido como libro de cuentos. ¿Y qué sensación te deja después de un primer libro y un cuarto del siglo, 25 años después, tenemos Hotel Montana ya en librería física digital para quienes puedan ver este video y se estén preguntando, ¿qué sensación te deja a ti? Ah, no, lo leí porque siempre es distinto leerlo en físico que leerlo en computador. Y me gustó mucho, lo pasé bien, me entretuve. Hay cuentos que me gustan más que otros, hay algunas cosas que yo siempre uno termina pensando, y si le puse esto y no le puse esto, siempre tiene pero me gustó, creo que si algo ayuda el oficio en esto, es justamente a transmitir felicidad. O sea, sentí que había felicidad en el oficio, en el sentido de que aprendí a escribir, me costó mucho aprender a escribir y me costó mucho aprender muchas técnicas que en este libro ya siento que están hiladas de manera gozosa, de manera alegre, de manera feliz, no de manera obligatoria ni, ni tensa. Rafael, y ya mirando al futuro, si es que se puede hablar de futuro con una pandemia rondándonos afuera de las casas de cada uno, eh, ¿hay algo en mente? ¿Hay algo? Bueno, mencionaste los cuentos que probablemente vayan en un libro futuro a Sí. posterior, pero ¿hay algo en lo inmediato? ¿Algo que se pueda contar, obviamente? Mira, estoy escribiendo un libro, una biografía de Roberto Mata, que me tiene muy ocupado porque es bastante complejo, es un mamotreto bastante grande, y que tengo que manejar muchas fuentes y mucha conversación y discusión en torno a los temas. Así que estoy en eso, estoy trabajando en eso. Y después quiero sentarme a escribir una novela que tengo entre cejas y cejas, pero que me ha costado mucho sentarme a escribir. Perfecto, perfecto. Bueno, no queda más que, obviamente, los minutos que nos quedan. Bueno, mi parecer, obviamente, es que si hay un escritor de los favoritos, por lo menos de los míos, es Rafael Gumucio, porque un hombre imperfecto es maravilloso. Es un libro absolutamente genial. Sí, Y obviamente uno le gusta el estilo. Hay un estilo que hay un cierto desparpajo que no se lee siempre. Y mm, que obviamente el estilo, y yo creo que a esta altura debe ser el estilo, comillas, Rafael Gumucio, porque ya es un estilo propiamente tal para la escritura, en narrativa, tanto en tus textos de ficción como en los ensayos. A mí me gustan las frases, porque hay mucha frase larga que mencionas que eres escritor de poesía en secreto y que muchos de los textos tienen algo de poesía y que sí, tienen, totalmente. y que tienen mucho de ese encanto, por lo menos en el libro. Y que también lo hace un libro entrañable con personajes, con unos patanes que hay que abrazarlos porque son bonitos, son bonitas personas en el fondo, y que obviamente lo hace un libro entretenido, al menos hasta aquí las joyitas del año, en ese Muy bueno. sentido. Te agradezco mucho, sí. Eh, claro, la poesía, como tú dices, yo no la practico en vivo, no la practico pero es lo que me interesa, por supuesto. Si un texto tiene algo de poesía, para mí ya un texto gana. Gozar la poesía sin tocarla es muy bonito, porque la poesía es una virgen muy violenta, y hay que tocarla con mucho cuidado. Entonces, claro, y lo que tú dices de la frase, también gocé mucho en este libro, porque yo, como todo el mundo, empecé escribiendo frases largas que se me destruían por todos lados. Después me volví adicto a la frase corta y Ujú. ahora volví a entender a la frase larga y es siempre un placer. Era grandísimo cuando una frase funciona con la otra, se construyen. Eh, Tú eres un lector habitual, digamos, pero para un lector habitual, para mí el gran placer era el texto, digamos, el placer el manejo de este material, que es una artesanía compleja, pero muy entretenida. Yo lo pasé muy bien por lo menos escribiendo. O sea, para la artesanía es obviamente es un libro que necesita su tiempo, porque no es Sí, para cualquier, creo y siento que no es para cualquier lector, porque el lector cree que quiere algo inmediato.
Aquí hay que masticarla. No diga, no diga Imagínalo eso, como la cocina. di que para todos los lectores. Acá tengamos muchos lectores. Ah, Sí, bueno, tiene razón. Voy a cortar eso. Sí, todo lector. todos los lectores le va a encantar. No, pero No, no. pero sí. Está lleno es un libro muy dialogado, muy hablado, no es un libro sesudo, digamos, para nada. Pero sí hay un placer del texto que es como el placer de la gente que disfruta la literatura. Yo soy parte de ese grupo, digamos, de los que disfrutan la Excelente. literatura. Excelente. Bueno, primero decir como fanático y un fanático real que ha sido un gusto, Rafael Gumucio, conversar. De partir, hablar un poquito de todo, hablar del texto, hablar de Chile. Siempre es difícil hablar de Chile, pero siempre es necesario también hacerlo. Y que obviamente es un gusto haber conversado con el ilustre Rafael Gumucio en la guarida de los Gracias, traficantes de cultura. Rafael, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo grande a ti y a todo tu auditorio. Y cuando estés en Santiago, te firmo el libro para. Ah, por supuesto. De hecho, debo tener tengo una foto contigo con el galán imperfecto, pero tengo una foto que debo hacer arqueología porque no sé dónde está. Sí, porque yo llevo escribiendo hace tanto tiempo, qué horror, ¿no? Hace- Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un A ustedes que abrazo. nos están viendo, gracias. Nos vemos.